Operación unitaria, el secado. Elabora Mota López Kenia, Sáenz Ramírez Daena. El secado es la operación de extracción de la humedad del sólido por medio de la evaporación en una corriente gaseosa. Por lo general, es el paso final en una serie de operaciones. Hay que saber diferenciar entre secado y evaporación, pues la relación de cantidad de agua evaporada a producto tratado es mucho menor que en el secado y la temperatura de operación es por lo general menor, pues para secar no es necesario alcanzar la temperatura de ebullición. Cuando se seca un sólido se producen dos procesos fundamentales y simultáneos. El primero es la transmisión de calor para evaporar el líquido y el segundo es la transferencia de masa en humedad interna y líquido evaporado. El objetivo del secado es conseguir un producto en condiciones óptimas de estabilidad y o mejorar sus propiedades de fluidez para que esté listo para ser empacado. Esta operación se fundamenta en la diferencia de los puntos de vaporización. Los parámetros involucrados en el secado son la transferencia de calor, la atmósfera de secado, las propiedades físicas del sistema sólido-líquido y las propiedades del sólido. Las variables son área de superficie de contacto, el flujo volumétrico, la temperatura del aire y la humedad. Tipos de secado. Existen dos tipos de secado, el secado por contacto directo y el secado por contacto indirecto. El secado por contacto directo es el calor necesario para la vaporización del agua y lo suministra el aire, y el secado por contacto indirecto es el calor que se suministra por una fuente térmica a través de una superficie metálica en contacto con el objeto a secar. Ambas tienen dos equipos discontinuos, que se hace circular el aire de secado y sus condiciones permanecen constantes con el tiempo, y los equipos continuos, que la alimentación del sólido a secar como el aire entran continuamente en el secadero, variando a través del mismo las condiciones del aire y del sólido a secar. Algunos equipos de secado son secadores de bandejas o charolas. El secador de bandejas consiste en un gabinete de tamaño suficientemente grande para alojar los materiales a secar, en el cual se hace correr suficiente cantidad de aire caliente y seco. En general, el aire es calentado por vapor, pero no saturado, de modo que puede arrastrar suficiente agua para un secado eficiente. En este caso, se requiere que sean sólidos en terrones o granos. En general, en este tipo de secado, las variables que pueden fijarse o variarse son los gradientes. He allí la importancia que el aire no entre frío ni húmedo, puesto que esto minimiza el gradiente y elimina la eficiencia del secador. Secadores indirectos al vacío con anaqueles. Este tipo de secador es un secador por lotes que funciona de manera similar al secador de bandejas. Este secador está formado por un gabinete de hierro con puertas herméticas, de modo que se trabaja al vacío. Cabe recordar que este tipo de secador puede ser utilizado para el secado de materias termolábiles. La conducción de calor en este tipo de secadores es por radiación desde las paredes metálicas del secador. La humedad extraída del material es recogida por un condensador dispuesto en el interior. Secadores de partículas o rotatorios. Un secador rotatorio consta de un cilindro hueco que gira sobre su eje con una ligera inclinación, para permitir el desliz de los sólidos a secar hacia la boca de salida. Se alimentan por la boca de entrada y por la boca de salida se alimenta el gas caliente, que habrá de secar a contracorriente el sólido que se desliza despacio hacia la salida a medida que se va secando. El método de calentamiento es por contacto indirecto a través de la pared del cilindro que se calienta por el paso de los gases. Las partículas atraviesan una sección relativamente corta a medida que se deslizan, mientras su humedad disminuye de la misma manera en que descienden. Secadores de tambor. Consta de un tambor de metal calentado, en las paredes se evapora el líquido, mientras una cuchilla metálica raspa lentamente el sólido para que descienda por el tambor hasta la salida. Este tipo de secadores son típicos del trabajo con pastas, suspensiones y soluciones. El tambor resulta como un híbrido entre un secador y un evaporador. Secadores por aspersión. En este tipo de secador se atomiza una suspensión líquida, la cual es recibida por una corriente a contraflujo de aire caliente que evapora el líquido, de modo que caen las partículas sólidas que se separan de la corriente de gas por no ser volátiles. Las cámaras para este efecto deben ser suficientemente grandes para que el tiempo de contacto interfacial sea suficiente. La aspersión se hace por medio de difusores de alta velocidad.
Algunas de las aplicaciones de esta operación son en la industria química, como realización de productos farmacéuticos, en la industria de alimentos, en la industria de celulosa, en la industria agropecuaria, como el secado de cereales, en el tratamiento de lodos, en la industria forestal, como el secado de madera, medios de preservación de materiales biológicos y en tratamientos de residuos contaminantes. Nuestra conclusión es: el secado es una operación unitaria de contacto gas sólido en la cual eliminamos la humedad por medio de la evaporación y que es utilizada en diversas industrias. Como bibliografía de nuestro trabajo tenemos las siguientes consultas: